Mi nombre es Aiden. Tengo 32 años. Soy soltero, no tengo hijos y aparentemente, según mi familia, soy del tipo que ayuda. Ni el heredero, ni el legado, ni el niño de oro, solo el tipo que mantiene las luces encendidas. Todo empezó realmente a desmoronarse el domingo pasado. Toda la familia estaba reunida en casa de mis padres para cenar. Las mismas sillas desiguales alrededor de la mesa, el mismo pollo asado demasiado cocido, la misma forma en que siempre actuaban como si yo estuviera allí, silencioso, predecible, confiable. Mi hermano Caleb estaba en buena forma, como siempre, ruidoso, arrogante, contando alguna historia sobre lo difícil que era conseguir tiempo libre en la empresa, a pesar de que todos sabían que trabajaba de forma remota y tomaba más vacaciones que reuniones. Pero aún así, mis padres escucharon cada palabra como si fuera la segunda venida de Elon Musk. Estábamos a mitad del postre, pastel comprado en la tienda, invito yo, por supuesto, cuando mi papá se reclinó casualmente en su silla, se limpió la boca con una servilleta de papel y dijo, por cierto, actualizamos el testamento la semana pasada. Todo va a parar a Caleb. Así, sin adelantos, sin explicación, como si estuviera mencionando el clima. Parpadeé. Papá asintió. Simplemente tiene sentido. Él es quien lleva el apellido. No estás casado ni tienes hijos. ¿Lo entiendes? Lo miré fijamente, luego a mi mamá. Ella no levantó la vista de su plato, solo asintió y dijo, siempre has sido más una ayuda que una verdadera heredera, cariño. Eres excelente con los detalles. Ese es tu punto fuerte. No había malicia en su voz, solo ese tono despreocupado y práctico que la gente usa cuando explica por qué se subcontrató su trabajo. Sentí que ya ni siquiera estaba en la mesa, como si fuera simplemente un miembro del personal tomando notas en una reunión de la junta directiva sobre mi propia vida. Nadie mencionó cómo yo había intervenido silenciosamente el mes pasado para cubrir el pago de su hipoteca cuando estaban entre cheques. Nadie mencionó los $2,000 que gasté en reparaciones cuando la transmisión de Caleb explotó y se olvidó su billetera, o la forma en que había estado pagando el seguro del automóvil todos los meses durante más de un año, porque es solo temporal, Aiden. Ya sabes lo difíciles que están las cosas en este momento. No dije nada. Simplemente sonreí, asentí y pregunté si alguien quería más pastel. Esa noche, fui a casa y abrí todas las cuentas que alguna vez había relacionado con sus vidas, pago automático de hipoteca, cancelado. Seguro, discapacitado. El plan familiar compartido de Spotify de Caleb, que pagué y que él ni siquiera me agradeció, desapareció. Incluso saqué mi nombre del fondo de emergencia conjunto que comencé después del problema de salud de mamá, algo que, según ella, le dio tranquilidad. El martes recibí un mensaje de texto de mamá. ¿Rebotó el pago? El banco llamó. Lo ignoré. El miércoles, otro de Caleb. Amigo, ¿cancelaste el seguro del auto? Todavía ignorado. El jueves, mi papá envió un correo electrónico con el asunto importante y sin saludo, solo una captura de pantalla de su factura de electricidad vencida y una nota que decía, esto debe solucionarse lo antes posible. El viernes por la mañana, Caleb me llamó 3 veces y luego me envió un mensaje de texto. No hay luz. Papá está perdiendo el control. Será mejor que respondas. No lo hice. No por despecho, al menos no del todo. Mira, durante la mayor parte de mi vida, no me importó ser el ayudante. Me gustaba facilitar las cosas a las personas que amaba. Era bueno manejando problemas, manteniendo la calma y pensando en el futuro. Pero en algún momento, eso se convirtió en ser invisible, en ser esperado. Se apoyaron tanto en mí que olvidaron que era una persona. Olvidé que tenía límites, que yo también podría cansarme. Y cuando finalmente escuché lo que realmente pensaban, que yo era solo el personaje secundario del legado de su chico de oro, fue como si algo se abriera dentro de mí. No ira. Al principio no. Solo esta extraña calma, la que se siente antes de una tormenta. Como darte cuenta de que has estado conteniendo la respiración durante 10 años y finalmente la has dejado salir. Entonces no contesté. Dejo que el silencio hable por mí. Y cuando llegó el sábado, no solo estaban tratando de comunicarse conmigo. Estaban luchando. Esa mañana recibí un mensaje de mi tía, uno de los pocos familiares que realmente me trata como a una persona. Acabo de hablar por teléfono con tu mamá. Ella está llorando.
¿Qué está pasando allí? No respondí al mensaje de mi tía, no porque no me agradara, ella siempre ha sido decente conmigo, sino porque sabía lo rápido que se correría la voz una vez que dijera cualquier cosa. Y todavía no estaba listo, no hasta que todo hubiera aterrizado. El sábado por la tarde fui al gimnasio como siempre. Rutina. Normal. Excepto que mi teléfono vibraba sin parar en el casillero. 8 llamadas perdidas. 14 mensajes de texto, la mayoría de ellos de Caleb, y el tono había pasado de exigente a pánico. «Tienes que arreglar esto», escribió. «Papá dice que vamos a perder el seguro de la casa si el pago no se liquida antes del lunes. ¿Qué estás tratando de hacer, hombre?» Allí estaba. «No. Podemos hablar. Oh, lo siento. Solo más comandos. Todavía me trata como si fuera el departamento de ti de la familia, el asesor financiero y el conserje, todo en uno». Me duché. Dejé mi teléfono en no molestar. Y me fui a dormir temprano. El domingo por la mañana me tomé mi tiempo, preparé café y limpié el apartamento. Incluso regué las plantas del balcón. No revisé mis mensajes hasta el mediodía y cuando finalmente abrí mi teléfono, fue peor de lo que esperaba. Al parecer, la compañía de seguros les había señalado oficialmente por falta de pago. Estaban en apuros por los cargos por pagos atrasados de la hipoteca. Todavía no había luz porque no habían pagado el monto atrasado en su totalidad. El auto de Caleb había sido remolcado por multas impagas que nunca me mencionó porque, sorpresa, yo era quien solía llevar la cuenta de ellas también. ¿Y el pateador? Mi papá me llamó. Me llamaron, no me enviaron mensajes de texto, lo que significaba que las cosas se estaban desmoronando oficialmente. Lo dejé sonar. Luego dejó un mensaje de voz. Aiden, no sé qué está pasando, pero tu madre está molesta y no tengo tiempo para el juego que estés jugando. Esta es tu familia. Estás siendo egoísta y, francamente, es decepcionante. Tienes que dar un paso adelante y arreglar esto. Me quedé mirando mi teléfono. Ese tono. Ese mismo tono condescendiente que había escuchado desde que era adolescente, como si me estuviera poniendo difícil pedir que me incluyeran. Como si siempre estuviese un nivel por debajo de Caleb porque practicaba deportes, salía con porristas y, finalmente, puso su nombre en una empresa que alguien más construyó. Y entonces me di cuenta. Ni siquiera me vio. No dijo, «¿Qué pasó?» o «¿Podemos hablar?». No me preguntó por qué me dolía. Simplemente me dijo que arreglara lo que había roto, como si yo fuera la red eléctrica. Como si yo fuera el que estaba funcionando mal. Guardé el correo de voz. No para ponérselo encima, sino como recordatorio. Porque en ese momento, algo dentro de mí se asentó. Esta no iba a ser una historia de venganza rápida. Esto iba a ser un reinicio completo. No quería disculpas. Ya no quería un asiento en su mesa. Estaba construyendo el mío propio. Pero quería que sintieran el vacío que dejé atrás. Comprender finalmente que la ayuda era la base, que todas las cosas que daban por sentado, cada solución silenciosa, cada factura cubierta silenciosamente, cada problema solucionado antes de que les llegara, provino de mí. Y ahora ya no estaba. El domingo por la noche recibí un mensaje de texto de mi mamá. No sé qué está pasando, pero tu padre está furioso y Caleb está estresado. Por favor, dime de qué se trata. Escribí un mensaje, lo pausé y lo eliminé. En cambio, envié una captura de pantalla del correo electrónico de actualización que Caleb me reenvió hace meses cuando pensó que era divertido. Su mensaje en aquel entonces simplemente decía, «Ja ja ja, supongo que gano». Envié esa captura de pantalla sin título. Luego, apagué mi teléfono. El lunes comenzaron las verdaderas consecuencias. Su proveedor de Internet eliminó el servicio por falta de pago. La tarjeta de crédito de la empresa de Caleb fue rechazada al intentar reservar un vuelo. Mi mamá me llamó nuevamente. Lo dejé sonar. Sabía lo que vendría después. Un castillo de naipes solo parece estable hasta que lo golpea el viento. Y terminé de ser el pegamento. Pero aún no había terminado. Porque mientras estaban ocupados apagando incendios, ni siquiera se habían dado cuenta de que el más grande todavía estaba en camino. Tenía que ver con la casa, la escritura y un pequeño detalle al que nunca prestaron atención porque asumieron que el ayudante no leyó la letra pequeña. Pero siempre lo hice. Siempre. Y ahora iban a aprender lo que se sentía al ser excluido. La casa en la que vivían,
la que rescaté más veces de las que podía contar, tenía una historia. Originalmente era la casa de mis abuelos. Cuando fallecieron, mi padre lo heredó, pero en ese momento estaban ahogados en deudas médicas y habían agotado casi todas las líneas de crédito que tenían para mantenerse a flote. Tenía 25 años cuando entré. Acababa de conseguir mi primer trabajo real, con un salario que parecía enorme. En ese momento no lo dudé. Me ofrecía ayudar a refinanciar la casa en mejores condiciones. De lo que no se dieron cuenta, o tal vez lo hicieron y simplemente lo olvidaron, fue que cuando cerramos el trato, me convertí en propietario parcial. Ni cofirmante, ni garante, ni copropietario. Se sintieron muy aliviados y muy agradecidos cuando me presenté con mi chaqueta y mi pin en la mesa de cierre. Mi papá incluso me dio una palmada en la espalda y me dijo: «Mira a nuestro responsable, siempre cumpliendo». Y luego nunca volvieron a mencionarlo. Simplemente se convirtió en otra tarea silenciosa que Aiden había manejado, otra emergencia suavizada, olvidada, como un fuego que nunca quemó el suelo. Pero no lo olvidé. Y mientras me enviaban mensajes de texto frenéticamente sobre las facturas del seguro y las cuentas congeladas de Caleb, yo estaba sentado en mi oficina, releyendo la escritura, escaneándola como lo había hecho tantas veces a lo largo de los años. Mi nombre todavía estaba allí, legalmente vinculante, innegable. ¿Y la mejor parte? Debido a la forma en que se presentó, cualquier decisión importante, como refinanciar nuevamente, vender o incluso obtener un préstamo de capital, requería mi firma. Lo que significaba que la casa que asumieron que Caleb heredaría algún día, la que básicamente habían afirmado que pertenecía al verdadero heredero, no era totalmente suya para donarla. No actué en consecuencia de inmediato. En cambio, esperé la siguiente invitación a cenar. Efectivamente, llegó, el jueves por la noche de parte de mamá. Cena este domingo, solo nosotros. Queremos hablar. Ninguna disculpa, ninguna mención del testamento. Simplemente queremos hablar, como si yo fuera un empleado descarriado al que convocan para una evaluación de desempeño. Me presenté, no por obligación, sino para verlo todo en persona. La casa estaba en penumbra, todavía no había iluminación adecuada en la mitad de las habitaciones. Una lámpara polvorienta sobre la mesa del pasillo parpadeaba. El aire estaba viciado, probablemente porque no habían tenido aire acondicionado en toda la semana. Cuando mamá abrió la puerta, forzó una sonrisa. Papá me asintió como si estuviéramos negociando un alto el fuego. Caleb ya estaba sentado a la mesa, con los brazos cruzados y el rostro tenso. Me senté frente a él, tranquila. La cena fue apresurada, pasta con salsa en frasco, apenas tibia. Nadie me preguntó cómo estaba. Nadie me agradeció por venir. Simplemente bailaron alrededor de la tensión, como si no estuviera ahí, entre los palitos de pan y la coctelera de parmesano. Finalmente, papá se aclaró la garganta. Escuche, hemos tenido una semana difícil, obviamente, y ha quedado claro que ha habido cierta falta de comunicación. Caleb resopló. Sí, ¿cómo te volviste nuclear debido a un testamento? Aiden, ¿en serio? Incliné la cabeza. ¿Te refieres al que me excluye de todo? Ese será. Papá levantó una mano como si estuviera tratando de hacer de mediador. Nadie te va a excluir de nada. Eso fue un borrador. Simplemente no habíamos tenido tiempo de discutirlo contigo. Solté una pequeña risa. Lo discutiste muy bien en la cena, justo después del pastel. Silencio. Mamá finalmente intervino. Cariño, solo queríamos decir, no tienes hijos, no estás casado. Supusimos que Caleb necesitaría apoyo a más largo plazo. Oh, dije, con voz tranquila. Entonces mi papel es simplemente apoyar, mantener las luces encendidas, arreglar las cosas y desaparecer silenciosamente. Nadie dijo eso, murmuró papá. Lo hiciste, respondí. Y para que conste, esta casa no es solo tuya. Se congelaron. Caleb parpadeó. ¿Qué? Saqué una copia doblada de la escritura del bolsillo de mi chaqueta y la coloqué sobre la mesa. Quizás quieras leer la letra pequeña. Mi mamá lo alcanzó con dedos temblorosos. Mi papá se inclinó. Caleb no lo tocó, solo nos miró como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. He estado pagando por este lugar desde que tenía 25 años, dije.
Lo refinancié para salvarte de una ejecución hipotecaria. No pedí crédito, pero soy propietario legal. Lo que significa que, si quieres venderlo, pedir prestado o incluso transferirlo, necesitas mi consentimiento. Aún así, nadie habló, así que seguí adelante. Y dado que aparentemente solo soy un ayudante, necesitarás encontrar a alguien más que sea cofirmante de cualquier préstamo futuro o que se encargue de las facturas vencidas. Porque ya terminé. Totalmente terminado. Y si decides quedarte con esta casa, entonces la mantendrás por tu cuenta, impuestos a la propiedad incluidos. Caleb se levantó con el puño cerrado. Eres un niño, Aiden. Esto es una familia. Se supone que debemos ayudarnos unos a otros. Me volví hacia él lentamente. ¿Te refieres a la forma en que te ayudé con tu coche? ¿O con tu factura de teléfono? ¿O con la hipoteca de mamá y papá? Durante todos los años que pagué la cena de Navidad y no di una palabra mientras aparecías con las manos vacías. No dijo nada. Luego me volví hacia papá. Querías dejar un legado, ya lo tenías, pero no lo reconociste porque no se parecía a ti. El silencio era tan denso que casi físico. Me levanté y deslicé mi silla lentamente. Sin resentimientos, dije. Finalmente me di cuenta de que no soy parte de esta familia como lo son ustedes entre sí, y dejé de fingir que lo soy. Caminé hacia la puerta. Mis pasos eran el único sonido en la habitación. Justo cuando alcanzaba la manija, escuché la voz de mi mamá, pequeña y quebrada. Aiden, ¿qué vas a hacer? Hice una pausa, me volví un poco hacia atrás y dije, supongo que lo descubriremos. Luego salí y los dejé con la verdad todavía resonando en esa habitación oscura y parpadeante. No supe nada de ellos durante 2 días después de esa cena. Supuse que uno de ellos, probablemente mamá, llamaría con alguna súplica emocional, o tal vez Caleb enviaría un mensaje de texto largo y condescendiente tratando de aclarar las cosas. Pero no pasó nada y ese silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Todavía estaban tratando de decidir hasta qué punto lo que dije era un farol, cuánto control tenía realmente. Habían pasado años viéndome como el actor de fondo, el asistente, el extra, el tipo detrás de la cortina, manteniendo todo unido. La idea de que yo tuviera influencia, de que pudiera marcharme y derribar la mitad de la estructura conmigo, no solo era un inconveniente, era impensable para ellos. Pero no necesitaba fanfarronear, porque sabía exactamente lo frágil que era su sistema sin mí. Y no pasó mucho tiempo antes de que ellos también se enteraran. El jueves recibí una llamada de un número que no reconocía, el código de área local. Lo dejé ir al correo de voz. Resulta que era el oficial hipotecario. El mensaje fue breve pero profesional. Señor Grant, nos han informado que existe cierta confusión sobre la autorización de la propiedad de Henderson. Solo confirmamos que usted todavía es copropietario y no ha dado su consentimiento a la refinanciación solicitada. La llamé esa tarde, muy tranquila, y le dije, eso es correcto. No he autorizado nada. Tampoco aprobaré ningún cambio. Ella me agradeció, pidió una confirmación por escrito y dijo que suspenderían todo hasta nuevo aviso. 1 hora más tarde, Caleb llamó. Esta vez contesté. ¿Qué estás haciendo? Su voz era aguda, como si hubiera estado esperando todo el día para gritar. Hola Caleb, dije a la ligera. ¿A qué debo el placer? No te hagas el tonto, espetó. Le dijiste al banco que estás bloqueando el refinanciamiento. Ese era el plan, ponerse al día con las facturas. ¿Te refieres al plan que nadie ejecutó por mí? Yo dije, no se pueden hacer planes con activos que no se poseen por completo. Las cosas no funcionan así. Nos estás castigando a todos, dijo, por una conversación durante la cena. No, dije, mi tono se enfrió. Me estoy alejando de un sistema en el que fui utilizado. Hay una diferencia. Estás siendo dramático y tienes derecho, dije, finalmente dejando que mi voz se suavizara. No hice esto para vengarme de ti. Lo hice porque me di cuenta de que había pasado 10 años resolviendo problemas para una familia que nunca me trató como parte de ella. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. ¿Quieres la casa? Continué. Cómprame. Incluso venderé por debajo del valor de mercado para ser generoso. Pero si crees que vas a conservarlo y dejarme fuera de las decisiones, eso termina ahora. Colgó.
A la mañana siguiente recibí una llamada de mamá. Ella no gritó. Ella no acusó. Ella simplemente sonaba cansada. Aiden, dijo, no sé qué nos está pasando. No dije nada. He estado pensando en lo que dijiste, en ser la ayuda, en la forma en que nos apoyamos en ti. Hizo una pausa. Aún. Esperé. Creo que todos nos sentimos cómodos. Nunca te quejaste y bueno, supongo que asumimos que no te importaba. Que te gustaba estar en segundo plano. No me importaba ayudar, dije. Pero nunca me inscribí para ser invisible. Su voz se quebró. No eres invisible. Sí, lo soy, dije en voz baja. Simplemente no te das cuenta hasta que algo se rompe. Ella no discutió. Ese silencio dijo más que cualquier disculpa. Luego preguntó, ¿qué quieres que hagamos? Y fue entonces cuando me di cuenta, por primera vez, de que realmente estaban escuchando. Sin desviarse. No minimizar. Escuchando. Entonces le dije la verdad. Quiero límites, dije, claro y una vez. No más llamadas sobre facturas. No más solicitudes para rescatar a alguien. Si ayudo, es porque así lo decido, no porque se espera que lo haga. Ella estaba callada. Y la voluntad, agregué. Es tu elección lo que haces con tu patrimonio, pero no me insultes pretendiendo que nunca fui parte del legado. Si me estás descartando, sé honesto. Si no, arréglalo. Ella prometió que hablarían y, por primera vez, realmente le creí. Pasaron las semanas. No me apresuré a volver a las cosas. No comencé a pagar facturas nuevamente ni a responder todos los mensajes. Seguí con mi vida, me concentré en el trabajo, me reconecté con amigos que había descuidado porque siempre estaba ocupada apagando incendios familiares. Incluso hice un viaje solo a Lisboa, las primeras vacaciones en años en las que no tuve que revisar mi correo electrónico para ver si había emergencias de otra persona. Luego, a principios de la primavera, recibí una carta certificada del abogado de la familia. Dentro había una copia del testamento revisado. Era simple, dividido en partes iguales entre Caleb y yo. Sin favoritismo. Sin calificadores. Solo justicia. Adjunto había una nota escrita a mano de papá. Aiden, estábamos equivocados. Yo estaba,